Hoy nos vamos a acercar a la gestión del agua como recurso, un campo de investigación apasionante y de máxima atención desde el mundo de la ciencia. Y es que el agua es un bien que no se puede derrochar, sino que hay que cuidar y establecer los marcos normativos y científico-tecnológicos necesarios para poder utilizar este agua en todas sus etapas y evitar así que se pierda. El futuro del agua pasa por aprovechar la última gota ante el reto que supone el cambio climático. Bueno, en esta sesión contamos hoy con dos expertos investigadores de reconocido prestigio. En primer lugar intervendrá Ana Allende Prieto, que nos acercará a los avances de la ciencia sobre la gestión de los recursos hídricos y de cómo el agua regenerada es ya una realidad que está regulada por la Unión Europea y su uso no solo es que sea ventajoso, sino que es necesario. Después intervendrá Fernando Juan Beltrán Novillo, de la Universidad de Extremadura, que nos hablará sobre sus investigaciones en oxidación avanzada con ozono para la potabilización de aguas de consumo y depuración y la reutilización de aguas residuales. Y finalmente reservaremos un tiempo para el debate para que hagáis todos los asistentes todo tipo de preguntas, dudas o sugerencias a la sesión de hoy. Lo he centrado un poco en haceros llegar y conocer por la nueva regulación que se ha publicado este 4 de junio y ver un poco las implicaciones o qué supone esto para un país como España y también pues, como dentro de Europa. La reutilización del agua pues, cobra un especial interés porque debemos de intentar dejar las cosas como las encontramos. Esto quiere decir que si nosotros estamos utilizando aguas buenas, que son aguas subterráneas o aguas que son de manantiales, las estamos utilizando para volver a verterlas en los cauces de los ríos o incluso en el mar, deberíamos de devolver ese agua al menos de la misma calidad con la que la hemos cogido. Y para eso es imprescindible que se implanten pues, las plantas de depuración, las plantas de tratamiento de aguas y que sepamos que no podemos estar vertiendo aguas contaminadas a los flujos de agua que tenemos en el planeta. El que podamos tener productos hortofrutícolas que se están produciendo en zonas de Europa con una escasez de agua bastante aguda y que en muchos casos la única fuente de agua de la que disponemos pues es ese agua reciclada, regenerada. En esta guía se mencionan también cuáles serían los 5 factores principales de contaminación y siendo el agua uno de los principales, ¿no? En este caso no solo el agua que se utiliza de riego, sino para todas esas prácticas que se hacen durante la poscosecha. Va a depender principalmente de los tratamientos que le vayamos a aplicar. Hay, como comentaba, tratamientos muy sofisticados que te garantizan que puedes llegar incluso a la potabilización de ese agua residual. Plantearse si las aguas regeneradas son un recurso seguro solo va a depender del tratamiento que nosotros le vayamos a aplicar a esas aguas. En esta regulación europea no solo se les exige que vayan a tener una monitorización semanal o mensual dependiendo del tipo de agua que se produzca, no solo que tengan validadas todas las tecnologías que vayan a estar siendo utilizadas en las depuradoras, sino que se les exige que se haga una gestión de riesgos. Si yo produzco agua en una zona que el 100% de mis agricultores la van a utilizar para regar leñosas, la exigencia que yo tengo que establecer es muy inferior a otra depuradora en la que yo sé que el 99,9% van a regar hortalizas de hoja. Esto es gestionar los riesgos. ¿Cuáles son? Primero tenemos que hacer una descripción perfecta del sistema de producción, distribución y utilización, pero luego cuál es el uso previsto y cuál es la calidad que yo voy a necesitar producir y por lo tanto cuánta energía o cuánto coste va a venir asociado a esa producción de agua regenerada. En lo que nos hemos centrado principalmente y lo que estamos ahora también colaborando con el Ministerio de Transición Ecológica es el de llevar un sistema de vigilancia epidemiológica para determinar si, comprobando la concentración de RNA que tenemos del virus en las aguas residuales, lo podemos utilizar pues, como un sistema de alerta, ¿no? El decir, cuidado que en esta población pues, estamos empezando a detectar concentraciones de RNA altas, con lo cual se correspondería con un número elevado de asintomáticos o personas que todavía quizás no han sido reconocidas como contaminadas. Voy a hablar de forma general, ¿no? De lo que son las aplicaciones de este gas en el tratamiento de agua. Es el más potente, pero ¿por qué no se utiliza como desinfectante en las plantas de tratamiento de agua potable? Pues no se utiliza porque es tremendamente reactivo y al ser tremendamente reactivo y eliminar los microorganismos, ¿qué pasa? Que desaparece del agua y entonces
El agua, si se manda una vez tratada a las tuberías, a las redes de distribución, en las que puede estar 24 o 48 horas hasta que abramos el grifo y la obtengamos, pues resulta que durante todo ese trayecto, como no va a haber desinfectante residual, si se utiliza ozono, pues volverían a aparecer los microorganismos. También el ozono pues, se aplica para eliminar el sabor y el olor del agua que puede estar ya presente en el agua que se va a utilizar. Otra posible aplicación es pues, favorecer la sedimentación, la coagulación y sedimentación de partículas, es decir, el tratamiento primario del agua. Otra aplicación que no tengo aquí puesta en ninguna diapositiva es reducir la formación de lodos que se generan en el tratamiento biológico, tratamiento secundario de las aguas residuales. Se trata es de estudiar un proceso que implique la luz del sol para activar bien la molécula de ozono, bien un catalizador que unido a la presencia de ozono pues me genere radicales hidroxilo de doble parábola, que lo que hace es, pues toda la radiación que llega sobre ella, pues se refleja y va hacia el tubo, es decir, hacia el agua. Concentra la radiación en el agua, pasa, mejor dicho, la radiación al agua, tanto la directa como la difusa. Hay pues muchísimo interés, es uno de los objetivos tanto de la Comisión Europea como de los distintos gobiernos que han tenido España, de realmente fomentar la reutilización. El problema son las infraestructuras que necesitamos implementar y tener en todas las zonas. En aquellas zonas en las que es necesario por necesidad, o sea, imprescindible, como el caso de Almería o Murcia, es verdad que se han hecho más inversiones en ese campo, tenemos más depuradoras y tenemos mejores tecnologías en las depuradoras. El llegar al 100% realmente hoy por hoy a mí me parece un poco utopía por el coste. Porque, por ejemplo, en zonas como Asturias o Galicia, en los que no tienen esa escasez de agua y no viven esa angustia de que puedo cultivar o no en función de que pueda tener o no agua regenerada disponible, pues no es una exigencia prioritaria. Tener agua ozonizada pues implica que la presencia de ozono en ese agua pues no va a durar mucho. Entonces, si es tener esa agua ozonizada, que además tienes que tener, que el problema que tiene el ozono también es que hay que sintetizarlo. El ozono tienes que tener un ozonizador, un generador de ozono que esté alimentado por aire o por oxígeno puro, y ahí es donde ese generador pues va a producirte ozono, que eso sí, lo puedes llevar a un tanque con agua, ¿no? Y disolverlo en el agua y tener el agua ozonizada, pero necesitas un ozonizador, un generador de ozono. Y una vez que tienes ya eso y tienes el agua ozonizada, bueno, pues tienes que utilizarla cuanto antes, pues mejor, porque si no el ozono es que desaparece, reacciona. Si está el ozono presente, pues sí que va a tener propiedades desinfectantes allí donde se aplique.